La llegada de Luis Díaz al Real Madrid no es una simple noticia de mercado. No es una anécdota más en la ventana de fichajes. Es un movimiento que puede redibujar el mapa del fútbol europeo. Un fichaje que tiene el potencial de cambiar dinámicas, romper esquemas y abrir una nueva era en la historia del club más grande del mundo. Porque esto, señoras y señores, no es solo un traspaso, es una declaración de guerra. El Real Madrid, con su historia llena de leyendas, de noches épicas y de remontadas imposibles, vuelve a hacerlo. Vuelve a adelantarse al resto. Vuelve a pescar en las aguas de la Premier League, donde solo sobreviven los más fuertes. Y esta vez se lleva a un jugador que no solo deslumbra con su fútbol, se lleva a un guerrero, a un líder silencioso, a un talento que ha peleado cada centímetro de su carrera. Luis Fernando Díaz Marulanda, nacido en La Guajira colombiana, donde el sol castiga fuerte y los sueños a veces parecen lejanos, representa la esencia del fútbol puro. No vino de academias de élite. No creció entre lujos ni fue tratado como una joya desde niño. Su ascenso fue lento, fue duro, fue auténtico. Empezó a llamar la atención en el Junior de Barranquilla, donde su talento explotó como una bomba. Luego, su llegada al FC Porto fue el trampolín perfecto. En Portugal lo pulieron, lo fortalecieron, lo lanzaron al escenario europeo. Y fue entonces cuando el mundo lo vio, porque cuando llegó al Liverpool, muchos se preguntaban si podría mantener el nivel. Si podría adaptarse a un club grande, a una liga tan física y exigente como la Premier. La respuesta fue un sí rotundo. En su primera media temporada ya estaba jugando finales, ya estaba siendo decisivo, ya estaba brillando en Anfield. Pero ahora el desafío es mayor, porque llegar al Real Madrid no es simplemente subir un escalón, es entrar al Olimpo. Aquí, los errores pesan el doble, las críticas llegan más rápido, el margen de error es mínimo, y el nivel de exigencia es infinito. Y aún así, aquí está. Luis Díaz ficha por el Real Madrid en uno de los movimientos más impactantes del año. Y con él llegan preguntas inevitables. ¿Está preparado para este reto? ¿Qué le aporta al conjunto blanco? ¿Cómo encaja en un equipo que ya cuenta con estrellas ofensivas de talla mundial? Empecemos por el estilo de juego. Luis Díaz es un extremo que combina potencia con sutileza, velocidad con técnica, verticalidad con inteligencia. No se limita a correr. No es un velocista más. Es un jugador que cambia el ritmo del partido con una sola jugada. Capaz de desbordar en... Su arrancada es letal. Pocos jugadores en el mundo tienen esa capacidad de aceleración en los primeros metros. Esa forma de salir desde la banda y cortar hacia adentro con la pelota pegada al pie. Es una pesadilla para los defensores, porque no saben si va a ir por fuera, si va a enganchar hacia el medio o si va a lanzar un centro raso con precisión quirúrgica. Y su golpeo. Ojo con su disparo. No es de los que necesita estar dentro del área. Ha marcado auténticos golazos desde fuera, con rosca, con potencia, con el empeine o el interior. Su repertorio es amplio, muy amplio. Pero lo que más destaca de Díaz no es solo su impacto individual, sino su capacidad para elevar el nivel colectivo. Porque él no juega solo para lucirse. Él juega para el equipo. Baja a defender, presiona alto, ayuda a recuperar. Tiene ese espíritu de lucha que encaja perfectamente con la cultura del Madrid, donde nadie puede esconderse, donde todos deben dejar el alma en el campo. Desde un punto de vista táctico, Ancelotti gana una pieza de oro. Luis Díaz puede jugar por la izquierda, sí, pero también puede adaptarse a la derecha o incluso a zonas interiores si el partido lo requiere. Imagina por un momento un ataque con Vinicius por un costado y Díaz por el otro. ¿Quién los para? ¿Cómo marcas a dos extremos que no solo corren, sino que piensan, que driblan, que definen, que asisten? Y si a eso le sumamos a Bellingham,
a Rodrigo, a Valverde llegando desde segunda línea. Estamos hablando de uno de los ataques más dinámicos, jóvenes y peligrosos de todo el continente. Pero volvamos al contexto. ¿Por qué el Madrid decide fichar a Díaz ahora? La respuesta tiene varias capas. En primer lugar, Florentino Pérez y su directiva han apostado en los últimos años por jugadores jóvenes, con proyección, que ya son estrellas pero que pueden crecer aún más. Y Díaz encaja perfectamente en ese perfil. Tiene experiencia pero también margen de mejora. Tiene personalidad, pero también humildad para aprender. En segundo lugar, es un golpe sobre la mesa a nivel estratégico. Porque este fichaje no solo fortalece al Madrid, también debilita a un rival europeo directo. El Liverpool pierde a una de sus piezas más valiosas. Y otros clubes que estaban interesados, PSG, Bayern, incluso el Barça, ven cómo el jugador se les escapa. Y en tercer lugar, hay un factor emocional. El fichaje de Luis Díaz conecta al Real Madrid con Colombia y con toda Latinoamérica. La región que más pasión siente por este deporte. Una región que ha vibrado durante años con figuras como James, Marcelo, Casemiro o Di María. Desde su llegada a la capital española, Luis Díaz no ha necesitado tiempo para adaptarse. Ha entrado con pie firme, sin titubeos, ganándose en tiempo récord el respeto de los veteranos, la admiración de los jóvenes y la confianza absoluta del cuerpo técnico. Y eso en un club como el Real Madrid, donde la jerarquía pesa y los egos abundan, no es tarea menor. Porque Luis no llegó exigiendo ni reclamando protagonismo. Llegó con humildad, con actitud abierta, con el deseo genuino de sumar. Desde el primer entrenamiento, mostró algo que no siempre se ve en los fichajes estrella: disposición. Disposición para escuchar, para aprender, para trabajar en silencio. Y eso en un vestuario tan competitivo como el del Madrid es una virtud que se valora mucho más de lo que se dice públicamente. Jugadores como Modric, Kroos o Nacho, con más de una década en el club, lo han señalado como alguien que entra al grupo como si llevara años. Los jóvenes como Camavinga, Güler o Brahim lo miran como ejemplo de entrega y profesionalismo. Y los sudamericanos del vestuario, Vinicius, Valverde, Rodrigo o Militao, han creado con él una conexión instantánea, no solo por el idioma, sino por el espíritu guerrero que todos comparten. Luis Díaz no solo se ha integrado, ha conectado. Y en el fútbol moderno, donde la química del grupo puede ser la diferencia entre levantar trofeos o quedarse cerca, esto es un plus invaluable. Pero su impacto no se limita al aspecto humano. También hay una razón táctica por la cual los entrenadores lo adoran, y es su capacidad de adaptación. Díaz puede jugar en una amplia gama de sistemas, desde un 4-3-3 clásico, donde se ubica como extremo izquierdo, hasta un 4-2-3-1 más equilibrado, asumiendo el rol de segundo punta o incluso de media punta si el partido lo requiere. ¿Presión alta? Perfecto. ¿Bloque bajo y contragolpe? También. ¿Partido de posesión prolongada ante defensa cerrada? Ningún problema. Díaz se adapta, se reinventa y no pierde efectividad. No es el típico jugador que necesita su zona, su rutina, su espacio. Es un comodín táctico de alto nivel. Y eso para cualquier entrenador es oro. Especialmente en un club que juega cada 3 días, que afronta múltiples competiciones y que necesita tener variantes para cada escenario. Y aquí entra otro punto crucial: la competencia interna. Porque en el Real Madrid no hay plazas aseguradas. Cada posición se disputa a muerte. Cada minuto de juego es una batalla. Y cada entrenamiento es una prueba. Díaz lo sabe. Y no solo lo acepta, lo busca. No viene a acomodarse. No viene a ser suplente de lujo. Viene a competir. Y eso genera un efecto dominó dentro del vestuario. Cuando un jugador nuevo como él llega con ese nivel de intensidad y profesionalismo, los demás se activan, se motivan, se exigen más, se elevan. Y el equipo, como un todo, sube un peldaño en calidad y compromiso. Luis Díaz no ha venido solo a jugar, ha venido a revolucionar. Y el madridismo lo ha notado. Porque la afición, aunque exigente, sabe valorar a quien se entrega, y Díaz transmite algo que no se entrena: emoción. En cada jugada, en cada balón dividido, en cada arrancada desde la banda, se nota que quiere dejarlo todo.
Y esa intensidad conecta con el alma del hincha. Antes incluso de debutar oficialmente, muchos ya coreaban su nombre en Valdebebas. En redes sociales las camisetas con su dorsal se agotaron. Los vídeos de sus entrenamientos se viralizaron. ¿Por qué? Porque Luis no solo trae calidad, trae ilusión. Y eso en un club donde se ha ganado todo, donde el hambre a veces parece saciado, es fundamental. El Madrid necesita esa chispa, esa energía, ese fuego competitivo que Luis Díaz lleva en la sangre. Y si hablamos del fútbol moderno, donde cada movimiento se analiza con drones, datos y estadísticas avanzadas, hay algo que lo hace aún más valioso: el factor sorpresa. Díaz es impredecible. Puede arrancar por fuera o por dentro, puede frenar, amagar y acelerar en una milésima. Puede definir con ambas piernas, puede dar un pase de gol o sacar un disparo desde una posición improbable. Es, literalmente, un jugador que rompe los esquemas. Y en partidos cerrados, donde el rival se repliega, donde no hay espacio y el juego se vuelve lento, tener a alguien capaz de romper la lógica es una ventaja estratégica enorme. Ahora bien, hay otro aspecto del que poco se habla, pero que es crucial: su inteligencia táctica. Luis Díaz no es impulsivo, no se deja llevar por la emoción. Tiene una lectura de juego que sorprende. Sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo tocar en corto, cuándo desbordar, cuándo combinar o cuándo tirar al arco. Tiene un sexto sentido que le permite anticipar el movimiento del rival, y eso le da tiempo. Tiempo para pensar, para decidir y para ejecutar con precisión. Y cuando hablamos de ejecución, Además, su capacidad de centrar con precisión lo convierte en una pesadilla para cualquier defensa. Sus centros rasos, tensos, con efecto, suelen llegar con precisión quirúrgica al área chica. No es casualidad que delanteros como Joselu o Bellingham lo busquen constantemente cuando Díaz pisa línea de fondo. Saben que de ahí pueden hacer un gol en cualquier momento. Y si a eso le sumamos su resistencia física, estamos hablando de un jugador hecho para el Real Madrid. Porque este no es un club para correr 45 minutos. Aquí se juega hasta el minuto 97. Hasta que el árbitro pite. Y Luis Díaz tiene la energía para hacerlo. Musculado, potente, veloz y ágil, capaz de resistir entradas duras. De reponerse rápidamente tras un sprint. De mantener el nivel físico durante todo el partido. Pero lo más valioso no se ve. No está en las estadísticas. Está en su mentalidad. Díaz es un jugador de partidos grandes. Cuando el escenario pesa, él se crece. Cuando otros se esconden, él aparece. Y eso, en el Madrid, vale oro. Porque aquí, cada partido es una final. Cada estadio es hostil. Cada error se multiplica. Y solo los fuertes mentalmente sobreviven. Luis Díaz ha demostrado, una y otra vez, que no se achica, ni ante el Camp Nou, ni ante el Etihad, ni en Anfield, ni lo hará en el Bernabéu. Y eso, queridos amigos, es lo que diferencia a un buen jugador de un jugador del Real Madrid. Hasta la próxima. ¡A la Madrid!